Bueno, que también el arte, la música y la poesía nos ayuden a atravesar estos tiempos, ¿sí? También desde estos lugares generamos nuevas formas de estar presentes, de una manera distinta. ¿Mm? El gran desafío de este tiempo es pensar en otra educación. El año pasado nos decíamos, ¿no? ¿A qué escuela tenemos que volver? ¿Qué escuela tenemos que construir? A veces cuando reclamamos volver a la normalidad, tenemos que empezar a pensar a qué normalidad nos referimos, ¿no? Y si esa escuela a la que añoramos volver es la que hoy necesitamos, o si esta es una posibilidad de generar distintos que nos permitan ofrecer una mejor educación para cada pibe, para cada piba, para cada joven que se acerca a nuestras comunidades educativas. Vamos entonces a ir arrancando el espacio de hoy. Como les decía al inicio, una alegría presentarlos a Luján y a Néstor. Pablo los va a presentar y después ya quedamos en manos de ellos para la reflexión. Gracias nuevamente por acompañarnos. Bueno, hacemos una pequeña presentación. María Luján Manzotti es laica y ha realizado estudios de teología en la Universidad Católica Argentina. Se ha especializado en Sagrada Escritura por el Centro Bíblico Verbo São Paulo de Brasil. Salía casi el portugués, ¿eh? Actualmente está concluyendo su licenciatura en Educación por la Universidad Nacional de Hurlingham. Se desempeña como rectora del nivel secundario del Colegio Elmina Paz de Gallo, Dominicas del Santísimo Nombre de Jesús, y como docente del área bíblica en el Instituto Superior de Elizalde. Acompaña además diversos espacios bíblicos, vive en Ramos Mejía, y es de Buenos Aires, ¿no? Así es. Muy bien. Y Néstor Borri, comunicador y educador, director del Centro Nueva Tierra y codirector de Factor Francisco. Trabaja también como consultor en temas de desarrollo y ciudadanía y organización para Miserior Broadford dice Welt, ¿no? Ahí Néstor lo explica Miserior y mejor, para pan para el mundo. Conte que lo tradujimos, Evangelina. Miserior y pan para el mundo. Me lo mandó traducido. Pan para el mundo ni miserio. Así que un gracias enorme a ambos por estar acompañándonos y dejamos la reflexión en manos de ustedes. Bueno, muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación, ¿sí? La verdad que hay algunos rostros conocidos, otros no tanto. Así que bueno, seguir tejiendo tramas de comunión por donde la vida nos vaya llevando en estos tiempos donde ansiamos, como decía Teresa Parodi, que llegue el abrazo. Así que bueno, con Néstor estuvimos trabajando un poquito y reflexionando juntos en lo que hoy vamos a compartirles, y pensábamos que por una cuestión de orden teórico y de, digamos, de ordenamiento de los temas, sería interesante iniciar, ¿sí?, con el Pacto Educativo Global, con algunos elementos para la reflexión, y luego poder incardinar esta cuestión dentro de lo que es el magisterio de Francisco en general, y en particular la Fratelli Tutti. Así que bueno, yo voy a iniciar un poco hablando del Pacto Educativo Global, y después voy a hacer algunos acentos desde ya que están vinculados con el magisterio del Papa Francisco, y luego Néstor nos va a seguir acompañando en la reflexión. Por supuesto que ustedes vayan anotándose dudas, preguntas, experiencias, ecos, porque desde ya que lo que queremos es que más allá de lo que podamos presentar, podamos también tener una instancia de intercambio. Así que bueno, voy a arrancar, para lo que necesito que levanten la mano con mucha sinceridad, quienes saben algo del Pacto Educativo Global y quienes ahí, como la ven pasar. Así que bueno, ¿quiénes saben algo? Levanten la mano. Bien, bien, bien. ¿Quiénes estamos ahí como asomándonos a la cuestión? Levanten la mano. Bien, ahí está dividida la cosa, ¿sí? Está bastante dividida.
Así que lo que vamos a hacer es un recorrido de cómo inicia esto, de dónde surge y qué pasos se han dado en el llamado Pacto Educativo Global. Así que voy a iniciar compartiendo pantalla. El PowerPoint en realidad yo no lo sigo estrictamente, pero me parece que dejé de compartir pantalla, toqué mal, quería poner la pantalla más grande. Creo que es ayuda al ordenamiento, ¿no? Sobre todo para el que está escuchando pueda como seguir la sucesión de ideas. Así que bueno, nos metemos entonces en estos contrapuntos que vamos a ir tejiendo en la tarde de hoy. Lo primero es poder hacer un mínimo recorrido de la génesis del Pacto Educativo Global, ¿sí? ¿Cómo inicia, por qué se inicia y en qué consiste? El 12 de septiembre de 2019, en un videomensaje, el Papa habla, ¿sí? El Papa Francisco enuncia la cuestión de la radical importancia que tiene la educación para el mundo de hoy. Fíjense que estamos hablando de 2019, era el otro mundo que conocíamos, ¿sí? Dentro de las perspectivas actuales se está pensando mucho cómo la pandemia en realidad inicia finalmente al siglo XXI, ¿no? Entonces, en ese otro mundo que conocíamos, el Papa enuncia en un videomensaje la radical importancia de la educación en el mundo y pone el acento en que tenemos que volver, ¿sí?, a pensar la necesidad de crear una alianza de tipo educativo porque es el único modo de terminar de construir una solidaridad real universal y desarrollar un nuevo humanismo, ¿sí? Y convoca entonces en ese radiomensaje a un evento masivo en la ciudad de Roma, abierto a toda instancia educativa del mundo, ya sea formal o no formal, con la conciencia de empezar a tejer la idea de una aldea educativa, ¿no? No una aldea global, sino una aldea educativa, porque es eso el germen de la posibilidad de un mundo diferente. Desde ya que al 14 de mayo de 2020 el mundo cambió, ¿sí? La pandemia que generó el virus nos posicionó en otros lugares, y ese día no hubo ningún evento, solo, ¿sí?, la Congregación para la Educación Católica retomó aquel mensaje emitido el 12 de septiembre del 19 con una apertura a que esa convocatoria fuese resignificada con el paso del tiempo. La congregación, la Pontificia Congregación para la Educación Católica y otros estamentos vinculados a educación, también de universidades católicas en general, instituciones católicas, pero también otros estamentos de la sociedad civil, fueron generando una reflexión a partir del mensaje inicial de septiembre del 19. Esa reflexión, concretamente el Instrumentum Laboris, se volcó en un texto, que es este del que estamos hablando. No sé si ustedes lo han leído, voy a achicar un poquito esto. No sé si ustedes han leído el Instrumentum Laboris, pero, a ver cómo hago para correr esto y poder compartirles la página. Si quisieran leerlo, no sé si ahí están viendo, están pudiendo ver. ¿Cambió? Perfecto. Si ustedes quisieran leer el instrumento de trabajo que se fue generando después de aquel septiembre del 19, y a su vez la página oficial del Pacto Educativo Global, bueno, es esta, Education Global Compact,
Está en italiano o en inglés, ¿sí? No está en español, con lo cual vemos que estamos en proceso, porque evidentemente que no esté en español implica que todavía falta tejer una amplitud y una universalidad de este proceso que nos desafía. Pero sí pueden encontrar el Instrumentum Laboris en español, ¿sí? En varios idiomas, y los newsletters que se fueron generando durante todo este tiempo de trabajo aquí en este sitio web. Así que bueno, voy a volver al PowerPoint. Se me superpone la leyenda con las solapas, entonces por eso tengo que ir y volver. Bueno, ahí vamos. ¿Qué elementos así, a partir del mensaje del Papa, empezaron a surgir como lineamientos, ¿sí?, importantes para empezar a pensar qué hay detrás de esta idea de un pacto, de una alianza, ¿sí?, global en términos educativos? Lo primero que propone, una de las grandes ideas del instrumento de trabajo, es que en realidad, si hay un cambio de época, y fíjense que en el 2020 esto se acentuó, necesitamos un cambio educativo, necesitamos pensar la educación de otro modo, con otras tramas, con otras redes, con otros horizontes, con otras búsquedas, ¿sí? Y pensarnos como parte de una aldea educativa, ¿sí? Conectados mundialmente, no me refiero a lo cibernético necesariamente, sino en cuanto a comunión de búsqueda y de procesos que puedan echar la raíz, digamos, en itinerarios de formación, en itinerarios educativos. La realidad es que intentar meter la educación que conocemos en un mundo que cambia es una actitud conservadora, ¿sí? Y nosotros sabemos perfectamente, conocemos que los conservadurismos terminan destrozando personas y rompiendo estructuras. O sea, no ayudan, no humanizan, no liberan. Entonces, evidentemente, acá hay una idea que es clave. Si cambia la época, si el siglo XXI finalmente está iniciando, e iniciando dramáticamente, la educación se tiene que pensar de otro modo. ¿Bajo qué modelo es esta propuesta? Y esto es lo muy interesante, no es un programa ni es una acción concreta. No es que vamos a tener un documento de la Congregación para la Educación Católica, no es un programa, es una alianza, es un pacto. Y eso tiene mucha permeabilidad, en tanto que todo aquel proceso educativo que encarne los valores de este pacto, sea cristiano católico o no, puede ser parte de este pacto, ¿sí? Entonces tiene una permeabilidad y una, si se quiere, una capacidad de movimiento muy importante, la idea de alianza, de aliarnos en función de algunos ejes que obviamente vamos a ir viendo. El punto central, digamos, ineludible para la acción educativa y para cualquier proceso educativo, dentro de lo que aparece como instrumento previo de trabajo, es desde la clave de lo fraterno, ¿sí? Y todas las gramáticas que se derivan de la experiencia de la fraternidad, ¿sí? El encuentro, la solidaridad, la misericordia, la generosidad, el diálogo, el conflicto, que a veces nos cuesta mucho en los espacios educativos vivirlos saludablemente, el conflicto, la generosidad, la confrontación en ese sentido, y ciertas formas de reciprocidad. Una de las cuestiones que plantea el instrumento de trabajo es que se ha roto cierta solidaridad intergeneracional.
y que ese es uno de los elementos de lo fraterno a restituir necesariamente para justamente cualquier pacto, cualquier alianza que busque una transformación social. Vuelve a la idea, aquella vieja idea etimológica de la educación, como, no tanto como educare, como instrucción, sino como educere, ¿se acuerdan? Sacar para afuera, ¿sí? Hacer brotar. Y una de las cosas muy bellas que dice el instrumento de trabajo es, nosotros tenemos que resembrar la pregunta. En definitiva, un pacto educativo global tendría que ayudarnos a salir de tantas resoluciones que con las que nos ha provisto el siglo XX y el inicio del siglo XXI, y empezar a habilitar más la duda y la pregunta, ¿sí? Porque a veces hay más riqueza y hay más fuente, experiencia de fontanidad en la pregunta que en la respuesta. Por supuesto, como detrás está el magisterio de Francisco, también está la Laudato Si, tanto en el discurso inicial que da pie a todo este proceso, como en el instrumento de trabajo, y obviamente más acentuado con la experiencia de la pandemia, la realidad es que el pacto educativo supone también un pacto ecológico, un pacto de fraternidad con la casa común, ¿no? Con el espacio que habitamos, para que pueda seguir siendo. Finalmente, el instrumento de trabajo, otra idea así fuerte, que es interesante rescatar, es que pone, que también está detrás, por supuesto, el magisterio del Papa, es ir de una educación al servicio de, a la idea de la educación como servicio. ¿Sí? Como si fuesen el mismo concepto. Y ahí nos traen la didáctica del service learning, que me pareció interesante traerlo también con la expresión con la que lo tiene el instrumento de trabajo, porque nosotros estamos escuchando mucho hablar del B-learning en este tiempo, ¿no? Los educadores, ¿no? De la bimodalidad educativa, ¿no? Virtual, presencial. Bueno, evidentemente la educación se está transfigurando, se está transformando, pero acá hay como un paso ulterior y mucho más profundo que tiene que ver con identificar el hecho educativo con el servicio. Después de este proceso, ¿sí? Y a partir de esa imposibilidad del 14 de mayo del 2020 poder realizarse el Congreso, se refecha un evento posible en contextos de pandemia el 15 de octubre del 2020. Ese día, a las 2:30 de la tarde, hora de Roma, hubo un evento al cual todos podíamos asistir si estábamos informados, porque fue traducido al español, al inglés, al francés, ¿sí? Y al italiano, donde en definitiva se enuncia el pacto. Entonces tuvimos el primer mensaje en septiembre del 19, el echar a rodar la cuestión, un recordatorio, una memoria que hace la Congregación para la Educación Católica el 14 de mayo, mientras tanto una producción de trabajo, y finalmente el 15 de octubre del 2020 se enuncia el pacto. Eso se hace en Roma, se hace por supuesto a través de un videomensaje, se hace con pocas personas que participan, pero no solo hay instituciones ligadas a la Iglesia, como por ejemplo las universidades vinculadas al Vaticano, o la Congregación para la Educación Católica, sino que además, por ejemplo, una de las comentadoras de lo que estaba ocurriendo fue la directora general de la UNESCO, ¿sí? Audrey Azoulay, ahí me recordé el nombre, Audrey Azoulay. La directora general de la UNESCO fue una de las comentadoras
de esta instancia. Es decir, ahí se reafirma esto que decíamos, la idea de alianza y pacto es mucho más permeable, abierta, que necesitemos una directriz de acción, ¿sí? Como un guión. No, 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 es una alianza fundada sobre principios que nos convocan, ¿sí? Y dice el Papa, la educación es una de las formas más efectivas de humanizar al mundo y a la historia, ¿sí? ¿Cuál es? ¿Cómo se formula este compromiso, este pacto? Por supuesto que el material del pacto lo pueden encontrar en la página del Vaticano. Ustedes ponen mensaje del Santo Padre, 15 de octubre, Pacto Educativo Global, y tienen el documento entero que refleja, por supuesto, todo el discurso del Papa enunciando el pacto, pero ese discurso pone 7 elementos que serían como los núcleos, ¿no? ¿Vieron cuando leemos en el Deuteronomio y también en el Éxodo los textos vinculados a la alianza? Siempre en la alianza hay una experiencia que es la que funda el asumir determinados compromisos, ¿no? En definitiva, así se formula la alianza en la ley, ¿no? En la Torá. Entonces, la experiencia que funda el asumir determinados compromisos es la experiencia de la liberación, ¿no? Yo soy Yahvé, el que te saqué de Egipto, del país de la esclavitud. Entonces, y ahí viene la formulación del compromiso. Pero siempre hay una experiencia que es para la libertad, que funda la posibilidad de comprometernos. El pacto educativo tiene algo de esto, ¿sí? De repensarnos libremente y libremente poder responder a estas formulaciones. La primera dice que el proceso educativo debe poner en el centro cualquier tipo de proceso educativo, formal e informal, a la persona, ¿sí? A su valor, a su dignidad, pero no a la persona solo entendida desde el aspecto de individuo, ¿sí? Sino también a la persona en su capacidad de relación. Y en ese sentido, el primer elemento nos pone esta tensión entre individuo y buena tensión, desde ya, entre individuo y sociedad, entre individuo y comunidad. No se pueden separar, ¿sí? Nosotros no podemos educar para la felicidad de uno, sino que tenemos que educar para el bien común y para la felicidad de la comunidad y de todos. El segundo elemento del pacto, el segundo eje del compromiso, es escuchar la voz de los niños, de las niñas, de los adolescentes y de los jóvenes. Pero escuchar implica también abrazar, ¿no? Y nosotros a veces, en nuestros afanes educativos, desdibujamos las identidades de nuestros niños y jóvenes, ¿no? Bueno, el pacto implica lo contrario. Escuchar la voz es abrazar eso que ellos traen, ¿sí? Eso que ellos son, eso que ellos buscan. Y, digamos, juntos, juntas, ir abrazándonos y moldeándonos. El tercer elemento es un elemento de género, muy interesante en la formulación del pacto educativo. Dar plena participación a las niñas y las jóvenes en el ámbito de la educación. Yo cuando estudiaba y preparaba este espacio decía, bueno, pero en nuestras escuelas la mayoría de las docentes, los y las docentes, la mayoría somos mujeres, ¿sí? Sobre todo en el nivel inicial más, en el nivel primario casi, y en el nivel secundario está un poquito más mezclado, pero en su mayoría somos mujeres. Pero eso no implica una participación plena, porque una participación plena implica también la conducción, implica
el ejercicio de una plena ciudadanía y soberanía sobre los procesos educativos. Y yo pensaba en el ámbito universitario. El ámbito universitario es un ámbito que en su, por ejemplo, dirección y en su rectorado, en general, está habitado por masculinidades, en general, ¿sí? Entonces, este elemento del pacto es muy, muy interesante, ¿sí? Porque él le pone además, formula, y esto es formulación del Papa, la cuestión de género también dentro de nuestros itinerarios educativos. El cuarto elemento implica a las familias, que nosotros sabemos que en educación cada vez se vuelve más difícil y si se quiere ríspido el vínculo con la familia, sobre todo a medida que el niño, niña, adolescente va creciendo. Entonces poder como hacer alianza ahí, ¿sí? Encontrarnos con las familias de hoy, que no son las familias del siglo pasado, no es la familia nuclear. Acá esto también lo tenemos que poder pensar. No estamos frente a un modelo de familia del siglo XIX o del siglo XX incluso. Nosotros ahora tenemos familias constituidas por dos papás, por dos mamás, por una mamá, por un papá, por familias ensambladas, algunas familias con alguno de los padres transgénero, son estas nuestras familias, con procesos de transgénero en sus hijos. Estas familias son las que tenemos que albergar también como educadoras en nuestras matrices y en nuestros itinerarios. El quinto elemento, la opción preferencial por los pobres y los marginados. Nuestras escuelas no pueden, dice el Papa, mirar para otro lado, porque si miran para otro lado, nuestros procesos educativos terminan siendo cómplices de lo que lastima a la sociedad. No podemos mirar para otro lado. El sexto elemento es que como educadores y educadoras necesitamos seguir estudiando, nos tenemos que formar para abrazar a este mundo. Y el último elemento, que ya estaba en el documento de trabajo, es que educamos para la fraternidad, pero también para la fraternidad no solo en la comunidad humana, sino también con la comunidad de la casa común, ¿no? Y hay un concepto hermoso que nos ofrece la biología, que es el concepto de biofilia, ¿sí? Que es que nosotros debemos recordar que además de ser varones, mujeres, seres humanos, racionales, espirituales, nosotros también somos animales humanos. Si nosotros tuviésemos esto un poquito más presente, nos vincularíamos con los animales no humanos y con toda forma de vida no humana desde otros lugares y desde otros paradigmas, ¿no? Un gran concepto de la biofilia, recordar que somos animales humanos. En definitiva, lo que está de fondo, aquí latiendo, es todo el magisterio de Francisco en algo muy concreto, pero a la vez global, y a la vez con capacidad transformadora de nuestro mundo, que son los itinerarios formativos y educativos. Así que bueno, esto con respecto al pacto educativo. En lo que queremos profundizar ahora es en esto otro, ¿no? En todo lo que late, ya formulado por el magisterio, late en esto que hemos explicitado hasta acá. Así que ahora nos va a acompañar Néstor en este segundo momento de la reflexión y después podemos ir abriendo a preguntas. Espero que al menos este itinerario de la génesis del pacto educativo y de los elementos fundamentales haya quedado claro, ¿sí? Y bueno, y podamos volver sobre él, ¿sí? Así que bueno, Néstor, gracias a todos por escucharnos, por escucharme, y ahora continúa Néstor y después hacemos una compartida. Gracias, Luján. Buenas tardes a todos y todas. Les habla un porteño, pero desde Mendoza, acá al pie de la cordillera de los Andes. Ya empecé tomando agua tónica, pero ya estoy
tomándome un vinito, un Malbec mendocino, quizás es medio temprano, pero bueno, modo eucarístico laico. Gracias por la invitación, Evangelina, y a las amigas y amigos de CONFAR. Hace muchos años, por lo menos 25 creo que hago cosas con la CONFAR, pero ahora debe hacer por lo menos 8 que no hago algo, porque durante el papado de Francisco creo que es lo primero que hago, ya pasaron 8 años. Me impresionó, gracias Luján por el panorama sobre el Pacto Educativo Global, me impresionó esto de que no esté en español. Qué barbaridad, ¿no? Muy sintomático. Y quisiera decir algo ahí para poder escuchar realmente la melodía de fondo de Francisco detrás de las propuestas que surgen en torno a él y que incluso él mismo hace. Me parece muy importante. Lo pensaba también, y compartiéndoles un poco algo, nosotros con mi compañero, coequiper Santiago Barassi, desde que hace unos años empezamos a trabajar la cuestión Francisco en una clave que es el factor Francisco. Francisco como factor, fuimos indagando ahí algo que todos y todas los que estamos acá seguramente intuimos y experimentamos. ¿Qué hay de nosotros en él? ¿No? ¿Qué hay de singularidad de la persona, de su historia fuerte, controversial también, de su pensamiento, pero qué hay de América Latina y de Argentina en particular, también hay que decirlo, en su pensamiento y cómo eso está ahora puesto en clave universal? Entonces quisiera decir dos cosas más genéricas, más generales sobre Francisco, que me parece que viene muy al caso con esto de la melodía de fondo. Escuchaba ya que estamos con melodía, escuchaba la canción de Teresa, ¿no? Ahí el tema de lo distinto, ¿qué podría ser lo distinto? Y ahí hay algo que me parece importante cuando uno se encuentra con el devenir de las propuestas de Francisco. Después voy a hacer una mención sobre eso. Quisiera decir, esto es una interpretación, la chequeamos con él y estuvo bastante de acuerdo. Francisco, el pensamiento de Francisco, no sé si Francisco, el pensamiento de Francisco no es un pensamiento utópico. Y por lo tanto no está ordenado y no se compatibiliza fácil con algo que ordena mucho las propuestas de trabajo, que más en la ideología general, en el buen sentido de ideología, Francisco no estaría de acuerdo porque él en general usa el término ideología con una connotación negativa, está en torno al altermundialismo, ¿no? Que entre nosotros es el discurso más o menos del Foro Social Mundial, de el otro mundo es posible, que tiene algo de utópico. Y Francisco, creo yo, se los tiro para que lo conversemos, más que decir otro mundo es posible, dice otro tiempo es posible. Por lo tanto, el cambio que hemos de hacer es en este mundo, no en otro. El pensamiento de Francisco no es un pensamiento alternativista, es un pensamiento de transformación de lo que hay. Y muy crudo en ese sentido, en el mejor sentido de crudo, ¿no? De tomar lo que hay y transformarlo, manejarse con lo subóptimo, muy encarnacional. Está un poco plasmado en su principio el Evangelii Gaudium, ¿no? El tiempo es superior al espacio. Entonces hay algo del planteo que también está muy fuertemente plasmado en la Fratelli Tutti, con su idea de recomienzo. Segunda cosa que quiero decir, y ahora enseguida voy a tomar la cuestión de recomenzar, ¿no? ¿Qué significa en la pandemia y en esta etapa del mundo recomenzar también la educación? Y el pacto como figura de eso. También quiero decirles una impresión también que creo que las provocaciones del Papa van a tener mejor destino que sus proyectos. En el sentido de que, bueno, es muy sintomático que no esté en español, y si uno mira un poco los devenires de las aplicaciones de Laudato Si, cómo resultó la propuesta de la economía de Francisco, y ojalá no, pero me pondría ahí como una advertencia en todo caso, para ponernos en tarea, para también sacarle jugo al Pacto Educativo Global. Hay algo a veces, hay una diferencia de Francisco, que no es de él, es nuestra, diría yo, que hay que rescatar para que Francisco no se desperdicie. Como que sus traductores, sus ayudantes, sus intérpretes, bueno, uno también quizás, hay algo ahí que siempre me parece vale la pena encontrar la originalidad, esa nota un poco discordante, que creo que nos puede ayudar a sacarle jugo, de verdad,
y aprovechar la oportunidad disruptiva que implica el primer papado no europeo de la era moderna, al menos, ¿no es cierto? Y nuestro en muchos sentidos. ¿No? Uno podría decir, me gusta hablar de las 3 o 4 E, así como están las 3 T de Francisco: ecología, economía, educación, quizás son sus 3 E. Hay proyectos en torno a esas 3 cosas. En todo su papado, no solo en los documentos, yo creo que ahí hay que agarrar la figura, los gestos y los documentos, como en cualquier papa, pero diría que muy especialmente, hay que contrastar además sus distintas discursividades. La cuestión de retomar el origen, recomenzar, es muy fuerte. Ya está plasmado en el nombre, ¿no? El nombre Francisco, claro, la primera interpretación y la que él mismo acentuó fue la de los pobres, ¿no? ¿Por qué Francisco? Por los pobres. Pero el nombre Francisco, como todos sabemos, también es el nombre en el llamado, es el llamado en una iglesia en ruinas, ¿no? Es el repara, Francisco repara mi iglesia. El nombre de Francisco también, pasado el año 1000, las oscuridades del año 1000, y antes del Renacimiento, es como el prefacio de la modernidad y el Renacimiento. Es el nombre Francisco también, sí, de la pobreza, sí, y de la alegría y del gozo, pero también es el Francisco de Asís que se desnuda de las ropas de su padre mercader, ¿no? Ahí en los albores, como en la previa, dirían los pibes acá, donde la modernidad terminaría en sus nupcias con el capitalismo, el gesto de Francisco es de alegría, gozo y gratuidad con los pobres, pero también es, ¿no?, de algún modo, renunciar o desvestirse de las ricas telas de su padre mercader, y cambiarse el nombre, ¿no? Asumir su nombre coloquial, su nombre de amistad. Y ahí creo que hay algo muy, muy, muy central para entender el papado y su mensaje, y también para entender nuestro tiempo, porque creo realmente que uno, cuando tiene un papa que conoció como obispo, como cardenal, y conoció de cerca, cuando ve las cosas buenas, no puede dejar de ver que ahí está, ¿no? Porque uno le conoce las cuitas, cuando es un compatriota, aparte le lee entre líneas, y entonces uno no, por lo menos en mi experiencia, uno no puede dejar de ver que el espíritu actúa en uno de los nuestros, digamos, ¿no? O sea, uno no lo puede idealizar fácilmente, solamente puede ver al espíritu actuando en el marco de un vecino de Flores o de Montserrat, ¿no?, de Buenos Aires. Lo dice alguien que se cortaba el pelo en la misma peluquería donde se cortaba el Papa, ahí al lado del Cabildo en Buenos Aires, ¿no? O sea, uno le conoce ahí ese gesto. Y hay algo ahí me parece muy, muy interesante. Fratelli Tutti y el papado de Francisco, el mensaje Francisco, el factor Francisco, para decirlo en nuestros propios términos, creo también se ubica ahí. El Francisco de Asís es esa figura de recomienzo, de inflexión, y otra vez como en la fuente, ¿no? Ir otra vez a una fuente. Y ahí diría que son las fuentes también, y para educadores creo que vale mucho, educadores y educadoras vale mucho decirlo, es ponerse como en las fuentes de la modernidad, ¿no? Como decía antes, en la previa, bien frontal, ¿no? Así como muchos interpretan a Francisco de Asís como una especie de figura anunciadora de lo que vendría después en Europa. Y yo creo que Francisco de Roma va ahí, a ese lugar previo para inspirarse en una figura de recomienzo. Y también va y se encuentra, ¿no?, a indagar ahí donde la modernidad de algún modo se extravió. Quizás hasta podríamos decir fracasó, ¿no? Y si uno mira Fratelli Tutti, su encíclica última sobre la fraternidad y la amistad social, bueno, en ese emblema de la modernidad, que es la Revolución Francesa, y el trilema libertad, igualdad y fraternidad,
bueno, la parte de la fraternidad nos quedó media cachuza, diríamos acá, ¿no? Y entonces, ahí hay un nuevo gesto, igual que el de su nombre, de retomar la modernidad fallida. Y otra vez, cada vez que digo modernidad me parece interesante pensar si acaso la pandemia, el momento, las complejidades del mundo. Ojalá solo estuviéramos con la pandemia del pobre coronavirus, ¿no? Que finalmente es un ser medio a mitad de camino entre los reinos naturales, casi que es la de menos la pandemia sanitaria, y eso que es gravísima, ¿no? Pero el cambio de mundo, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, la infodemia, el neoliberalismo, el pobre microbio, la verdad, le damos la diestra, él lo hace, ¿no? Más bien son nuestras estructuras, nuestra capacidad de construir salud la que es tan brava. El virus, en todo caso, las cataliza y las visibiliza. Quizás en eso hasta, lo digo con prudencia esto también, porque hay mucho dolor de por medio, pero deberíamos agradecerle que muestre con tanta crudeza. Es un costo altísimo, pero hay algo ahí que ver, ¿no? Y la misma escuela, ustedes lo dijeron desde el principio, ¿no? ¿Cómo estar juntos para educarnos? ¿No? Me hace acordar el viejo libro, los que tenemos algunos papados acumulados, digamos, los que hablamos de estas cosas hace 2 o 3 papas, alguno recordará el viejo libro de Alain Touraine, ¿no? ¿Podremos vivir juntos? ¿No? Podremos vivir juntos, escritos ahí en el tiempo también del fin de la historia de Fukuyama, etc. Y algo de eso, me parece, esa pregunta está en la Fratelli Tutti. Y Fratelli Tutti, me gusta decir esto, vengo con bastante ejercicio, esta semana ya es la cuarta charla sobre Fratelli Tutti que me toca dar, y siempre uso esto. En Fratelli Tutti, así como recién hice la mención al núcleo de la fraternidad, en Fratelli Tutti la palabra clave, la palabra brava, es tutti, más que fratelli. Es tutti, es el problema del todos. Y es un gran desafío al estado del mundo y también a la iglesia y también a los que trabajamos en sectores. Y lo dice Francisco, lo dice ahí en el 4º, 5º parágrafo. Lo que quiero acentuar es la dimensión universal del amor y la fraternidad. Como si nos estuviera diciendo, y bueno, en la CONFAR la fraternidad es lo menos que le puedo pedir. En las escuelas católicas, y bueno, nuestro negocio es la fraternidad. Lo que está en juego es si es para todos. Y el carácter de ese todos. Y yo creo que ahí está la cosa. ¿No? Y ahí creo que realmente nos interroga. Y ahí realmente creo que la melodía de Francisco, o me permito decir, la melodía del espíritu, que eventualmente, como dice su lema papal, ¿no? Me gusta su lema papal, lo miró con misericordia y lo eligió, ¿no? Pero habla ahí, pone el acento en cómo se compone el todos. Y eso pasa, me parece, lo tenemos acá frente a nosotros, amigos y amigas. Como acá que estamos en esta especie de convento de cuadraditos, ¿no? El Zoom es una especie de mezcla de convento y conventillo, diríamos, en Argentina. Ahí cuando escuchaba Luján, aldea, la aldea educativa que tiene detrás la figura un poco de la aldea global, también me digo atenti, también por formación, porque la aldea global es medio de la aldea victoriana, homogénea, en la aldea de la globalización. Bueno, quizás Francisco le diría el conventillo global, ¿no? El encuentro de los diferentes generando un mundo nuevo, hablando cocoliche. Pero que aparte ahora mejoró el italiano del Papa, pero era más o menos, ¿no? Era medio un cocoliche nuestro. Se ríe María Paula, ¿no? Ahora mejoró un poco, pero al principio era casi medio que te hacía reír. Entonces, la composición del todos. ¿Qué tan universal y cómo se compone? ¿No? Es esta especie de llamado a la universalidad. Me parece bien potente, que después se refleja en su eclesiología, en su manera de plantear la misión, en salida. ¿No? También me parece interesante que la eclesiogénesis de Francisco es más desde afuera que desde abajo. O en todo caso, tanto desde abajo como desde afuera. ¿Me explico? Ahí le veo un diálogo
un diálogo solapado con la eclesiogénesis de Leonardo Boff, ¿no? De abajo sí, pero de afuera también. Saliendo más allá, extramuros de la iglesia, extramuros de los saberes disciplinarios de la educación, extramuros, diría también, de nuestras mejores formulaciones de lo que queremos hacer. Me parece bien interesante, por eso está tan acompañada del planteo del discernimiento. Más discernimiento que doctrina, podríamos decir, ¿no? O sea, o en todo caso de la doctrina sí, pero en clave del discernimiento que implica situarse. En el núcleo de la Fratelli Tutti, que yo diría, uno de los motivos por los cuales yo recomendaría leer entera la Fratelli Tutti es que te ahorra tiempo. Es un compilado tan bueno de tantas cosas, formulado con tanta precisión, son 200 y pico de parágrafos y otros tantos de notas, es como un digesto también de su pensamiento. Y por lo tanto también un compactado, yo creo que también es un poco su legado, no lo quiero decir así, porque capaz que nos sorprende y ojalá haya muchos años más de Francisco, pero ahí hay además con la crudeza de haber sido escrita durante la pandemia y presentada el 3 de octubre del año pasado a los pies de la tumba de Francisco de Asís, donde, hago un pequeño paréntesis, donde no dijo casi nada fuera de la liturgia, salvo agradecer a los traductores. Cosa que me parece que es un lindo llamado y una linda señal a traducirla. Bueno, habría que decirle, Luján, tenemos que escribirle ahí a los del sitio del Pacto Educativo Global que falta un traductor, justo el de español. Ah, mire, ¿no? Quería decir, en el corazón de la Fratelli Tutti está la parábola del buen samaritano. Está la parábola del buen samaritano. Además, ¿saben qué? Ese texto prácticamente literal, es el texto del Te Deum del cardenal Bergoglio el 25 de mayo de 2003. El 25 de mayo de 2003, mientras en la Casa Rosada asumía Néstor Kirchner. Muy impresionante, ahí para los que somos argentinos en la textualidad, y aparte es con la catástrofe del 2001 detrás, ¿no? Y la salida del 2001. Disculpen los amigos y amigas de otros países, pero recordarán la gran crisis argentina, el estallido argentino de fines del 2001. ¿No? Por eso digo, tiene una carnadura histórica muy, muy particular. Digamos, nosotros los latinoamericanos, que somos especialistas en catástrofes y pandemias, y en fines del mundo, ¿no? Y en el núcleo de la Fratelli Tutti, como figura, está la parábola del buen samaritano. Yo diría que me gusta plantearlo así, la Fratelli Tutti es una encíclica sobre la fraternidad y la amistad social, pero que vale la pena interpretarla y verla como un planteo, y ahora voy a mostrar una cosita sobre su estructura, que tiene que ver con la samaritanía política. Con la samaritanía política, o con la politicidad de la samaritanía. Y desde allí me parece que es muy, muy interesante traducir esto en la politicidad de la pedagogía y en la pedagogía política, en la política como pedagogía, y distintas combinaciones de esos dos términos que diría Freud son así como psicoanalizar. Vieron que Freud decía que psicoanalizar y gobernar eran tareas imposibles. Bueno, educar también, ¿no? Tareas imposibles en el sentido que solo se pueden crear por decisión, no por deducción de la gestión. Solo se pueden hacer creando, porque no están dentro del campo de lo posible, están dentro del campo de lo imposible, ¿no? Que es el que se transita decidiendo y creando y haciendo lío. Porque el haciendo lío del Papa no es hacer pesebres vivientes, con todo respeto por los pesebres vivientes que me encantan, es molestarlo. Mi medida de ese lío es que le tenga que molestar a él, ¿no? Para que sea un lío de verdad. Entonces, en el corazón de la Fratelli Tutti, la samaritanía política. Entre nosotros, no hace falta hablar de la parábola del buen samaritano, solamente recordar que es una pieza pedagógica, que es la respuesta a una pregunta, que termina con otra pregunta, además, ¿no? Y donde
que además es una pieza central de Occidente, olvidada, ¿no? Olvidada con la fraternidad. Olvidada con la fraternidad. Y que, como, bueno, me da poco vergüenza decírselo a ustedes, porque acá todos conocemos la parábola y seguramente habrán leído mucho la Fratelli Tutti, y si no, la hemos reflexionado 1000 veces, pero solamente para recordar. Aparte la Fratelli recorre todos los personajes, es muy lindo en ese sentido, no se queda nada más con el buen samaritano, y dice que todos somos todos los personajes, pero también decir, de alguna manera, quienes, por decirlo de un modo, fracasan en esa parábola, son los que saben, de leyes o de religión, para empezar, ¿no? Y el que, muy entre comillas también, triunfa, o en todo caso el que lleva a puerto la parábola es el forastero que no sabe nada, pero se desvía del camino, ¿no? Y ahí la centralidad también del gesto. Me parece también interesante el gesto en educación y la educación como gesto. Incluso en cosas muy concretas, ¿no? ¿Qué es la gestualidad en la virtualidad? ¿No? Si el gesto es el que produce el trasfondo de la comunicación, bueno, ¿qué es el gesto en la virtualidad? Y el contacto, el tacto. Me gusta decir, en estos años, al igual que en estos años, el año pasado y en todas las reflexiones con educadores, a mí me gusta decir esto, que todo contacto es mediado, incluso el presencial. ¿No? No existe contacto no mediado. Siempre hay mediación. Por supuesto, la mediación tecnológica tiene sus propias cuitas, digámoslo así, que muchas veces además las y los estudiantes manejan mejor que nosotros, por eso nos desconcierta un poco. Pero, bueno, también tiene su mediación y hasta su tecnología, una reunión en redondo alrededor de unas velas y un aguayo, como hacemos nuestras celebraciones de mayor contacto. Y a veces, muchas y muchos a lo mejor no se sienten cerca porque no manejan la tecnología de esa mediación. La mediación del lenguaje, las palabras, las jergas especializadas que tenemos los militantes, los educadores, los profesionales, los pastoralistas. Me remito al final del Evangelii Gaudium, del programa pastoral de Francisco, donde hace como 20 puntos para decirle a los curas cómo tienen que hacer las homilías, porque la verdad que lo que les dice es, no llegan, chicos, la tecnología del lenguaje que usamos no llega, ¿no? Gran comunicador, gran publicista además de Francisco. Un obispo argentino me dijo que cuando termine su papado va a haber una cuarta virtud teologal que va a ser la astucia. Pero eso, no sé. Voy a hacer una compartida de pantalla, vamos a ver si me sale. Dice que el anfitrión me inhabilitó, ya que estoy inhabilitado desde temprano. Pablo, ¿podrás? ¿Sos vos, Pablo, el anfitrión? Ahora sí. 10 puntos. Vamos a ver si logro. Quiero mostrarles una cosa muy sencilla. Primero les voy a mostrar unas cositas de nuestro proyecto Factor Francisco, que es donde estuvimos trabajando la Fratelli Tutti, y después les voy a pasar una cosa de una campaña que empezamos a hacer el 3 de octubre, cuando la presentó de leer y firmar la Fratelli Tutti. Después les voy a pasar ahí algunos datos para compartirles y una edición que hicimos de la Fratelli en el ánimo de traducirla, no en el idioma, porque ya estaba en español, pero sí algo en el formato y en el colorido, ¿no? en la accesibilidad, también pensando mucho en las culturas juveniles, ¿no? Ahí está, después se los voy a pasar. Pero lo que les quiero mostrar es esto, miren, y voy a hacer cortito porque así me gustaría más que conversemos y que retomemos con Luján compartiendo preguntas con ustedes. La Fratelli tiene 8 capítulos, que me parece re lindo leerlos así, en una especie de U, ¿no? Ven que va del 1 al 4 y del 5 al 8. Y si uno mira las filas que quedan compuestas cuando están ahí, te das cuenta que está compuesta como un díptico. Me pregunto si tengo ahí la duda y un poquito la intuición y un poquito sé quién lo habrá ayudado a escribirla, porque un papa no va a andar escribiendo el 1000% de todo lo que sale, pero tiene esta hermosa estructura muy, muy interesante. Ustedes pueden ver solo en cómo se corresponden las frases de los capítulos, pueden ver la correspondencia, ¿no? Y en el centro,
o sea, en los capítulos 4 y 5, que están donde el libro, suponiendo que todavía existen los libros abrochados o los cuadernos, somos del tiempo de los átomos, antes de los PDF, entre el 4 y el 5, fíjense que está un corazón abierto al mundo y la mejor política. Ahí está un poco como para mí la articulación de fondo que propone Francisco que pensemos. Que además tiene que ver con esto, me parece re interesante para indagarlo como educadoras y educadores, tiene que ver con encontrar y producir un nuevo contacto entre individual y colectivo, subjetivo y objetivo, ¿no? El corazón y la política. También Francisco, diría yo, es un papa del tiempo en que el capitalismo redescubre y opera con mucha fuerza en un territorio que le es muy caro, el alma humana, la subjetividad. ¿No? La subjetividad. ¿Y saben con qué, entre otras cosas? Con lo que ha hecho con la tecnología de la conversación humana con nuestros aparatitos. ¿No? Me gusta decir a los que piensan que con la vacuna nos van a poner un chip, que no hace falta, ya tenemos el celular. El celular es el chip. Donde todos buscamos una palabra que no sea dirigida en ese resplandor. Hago rapidito el recorrido. Fíjense, el 1 y el 8, las sombras de un mundo cerrado, es un diagnóstico muy fuerte y muy lindo, muy preciso y muy crudo de la situación actual, y termina hablando de su propio métier, la religión y las religiones, y en particular los tres monoteísmos, como un lugar donde, yo diría, retomando lo que decía antes, reencantar nuestro tiempo y reinventar una modernidad otra, ¿no? Recuerdo que en el inicio de la Fratelli, así como en Laudato Si se inspira en el patriarca Bartolomé, la Fratelli Tutti la indica como inspirada en el gran imán del Cairo, Kayed, ahora no me sale bien el nombre, Al-Azhar, perdón, Kayed es un amigo mío de Palestina. Y entonces el 1 y el 8 se conectan, porque hay algo ahí de la trascendencia, pero encarnada, que Francisco ve como una salida. Un extraño en el camino, que es el 2, es donde está desarrollada la cuestión de la parábola, conecta después en la salida de la encíclica con los caminos de reencuentro, o sea, con las pistas y los subsectores, digamos, por donde encaminar operativamente la fraternidad y la amistad social. El 3 y el 6 se enganchan, uno como pensamiento y como gestación, como discernimiento, diría yo, de un mundo abierto, y el 6 lo plantea con un plexo de prácticas o de ámbitos donde se tiene que desplegar eso que gestaste en diálogo y amistad. Y ahí voy al último otra vez, ¿no? Al último, que es el centro. Un corazón abierto y la mejor política. En el núcleo del núcleo, a ver si puedo, porque cuando trato de cambiar de página se me aparece algo, pero voy a dejar y volver a compartir. Les quiero mostrar, bánquenme un segundito y ya los dejo, pues ya abrimos, ahí está. Voy a compartir otra vez. Recomiendo ampliamente, quizás el texto más, para mí tiene muchas joyitas textuales, muy poéticas. Los parágrafos 77, 78 y 79, que tienen el subtítulo Recomenzar, quizás son para mí el núcleo programático, ¿no? Como el corazón del durazno de la Fratelli Tutti, ¿no? Cada día se nos ofrece una nueva oportunidad, una etapa nueva, ¿no? Y después más adelante dice en el 78, es posible recomenzar de abajo y de a uno, pugnar por lo más concreto y local hasta el último rincón de la patria y el mundo, y sigue, con el mismo cuidado que el viajero de Samaria. Y dice, concepto central de Francisco, y con esto digo una ultimísima cosa y cierro, en otra parte, ahora no me acuerdo el número, tiene una frase muy linda que dice, solo falta el deseo puro y gratuito de ser pueblo. Solo falta el deseo puro y gratuito de ser pueblo. Y este es mi último comentario, porque a mí esto me impactó mucho y realmente, Gabriela, los que me conocen acá desde hace más tiempo, saben que durante mucho tiempo trabajé la cuestión de la ciudadanía, como muchos de nosotros, ¿no? Y Francisco, creo que es
es en Evangelii Gaudium que lo dice, hace un chascarrillo muy latinoamericano y muy lindo con esa cuestión, con la cuestión de la ciudadanía. Porque de algún modo dice, bueno, lo gloso, ¿no? Ciudadanía, mal que mal, en todas las sociedades hay algún tipo de contrato social, más o menos nos arreglamos. Pero lo importante, lo difícil, la meta es ser pueblo. ¿Por qué digo esto? Porque en la educación, y lo sabemos todos en primera persona, el cantito, la melodía, ahí vamos Luján con lo de la melodía, el cantito habitual que tenemos es, tenemos pueblo, o masa, o gente, y necesitamos llegar a ser ciudadanos. Visión ilustrada si las hay. Y sin embargo Francisco la pone al revés, dice, ciudadanía hay, lo que falta es ser pueblo. Y después no te dice mucho más, pero ahí para mí hay una intuición de muchas fuertes, lindas y pendientes, como pensamiento y como acción, conceptualizaciones y acciones políticas. ¿Qué significa? Sí, construir niñas, niños, jóvenes, ciudadanas y ciudadanos, pero con sentimiento de pueblo. ¿Y qué implicancias tiene cuando pueblo se menciona en nuestras sociedades actuales con toda su carga de populismo, con toda su carga de ida al territorio, de pobreza, y después, cuando volvemos a nuestro ser educadores cristianos, esta alternancia de Francisco en su discursividad, que alterna pueblo, pueblo de Dios, pobres, santo pueblo fiel, un poco mezclando, pero no confundiendo, pero articulando ahí, que estamos hablando de todos, que estamos hablando de los más pobres, pero también estamos hablando de esa entidad cultural, mítica y también histórica, no quiero decir política porque él no lo dice de manera directa, que es construir un pueblo. Entonces, ¿qué significaría hacer educación y hacer escuelas que sean plataforma, gloso un poquito acá a nuestra querida Adriana Puigros, plataforma del pueblo, de la patria, de chicos y chicas que puedan, quieran, celebren, deseen y tengan la oportunidad de construir un todos con el corazón abierto y con la mejor política? Hasta ahí llego yo, gente, Luján, y ustedes dirán cómo continuamos. Sencillamente agrego que a esto que nos planteó Néstor, el número 77 está particularmente citado en el mensaje del pacto, ¿sí? En el mensaje del pacto del 15 de octubre del año pasado, que ahí es este el documento, videomensaje del Santo Padre, con ocasión del encuentro promovido y organizado por la Congregación de la Educación para la Educación Católica, Global Compact on Education, Together to Look Behind, ¿no? Juntos mirando hacia allá. Hasta el título está en inglés, pero bueno, en la traducción al español está el título en inglés. Pero el texto que cita especialmente el discurso, además de los 7 puntos que fuimos recorriendo, es justamente el número 77, que yo ahí se los compartí por el chat, de la Fratelli Tutti, ¿sí? Como corazón de ese magisterio también que él trae, ¿no? Entonces esta idea de humanizar el mundo y así transformarlo, es una misma frase, en el primer mensaje él dice esto, humanizar el mundo y de esa manera transformarlo, ¿no? Así que bueno, ahí había ahí Pablo está compartiendo los links. De todas maneras, en lo que refiere al PowerPoint se puede, Evangelina creo que se puede socializar y hacer llegar a todos los participantes. Va a quedar todo grabado en la página de Confar, va a quedar todas las charlas con los PowerPoint y todo, va a estar todo en la página de Confar, www.confar.org.ar. Y nosotros, mientras ustedes iban hablando, les fuimos compartiendo, al menos en algunos grupos de WhatsApp que tenemos con la gente, algunas claves del pacto educativo, que también van a aparecer en el Facebook del espacio educativo,
y en la página de CONFAR, en Espacio Educativo, que es un punteíto sobre todo del pacto, ¿sí? Así, mientras ustedes hablaban, nosotros íbamos acercando material a la gente para que vayan teniendo, ¿no? Como para ir haciendo estas bajadas, ¿sí?, de trabajo. Y la idea sería abrir un poquito la pregunta, ¿eh? Hay alguna preguntita que apareció ahí en el chat, y si quiere algún otro también. La idea es que las podamos hacer en el chat, así ellos las pueden ir leyendo y respondiendo. Ahí la que apareció en el chat dice, ¿cuál sería el desafío de este pacto global educativo al involucrar a la familia, tomando en cuenta nuestra casa común al estilo Fratelli Tutti en este tiempo de pandemia? Bueno, son muchas cosas contenidas en una misma pregunta. Creo que lo que ha sucedido de un tiempo a esta parte en cuanto a la relación, lo otro por ahí lo puede contestar Néstor, lo que ha sucedido de un tiempo a esta parte, esto lo digo como educadora, ¿no? En cuanto a la relación, que se han roto algunas tramas de nuestro vínculo social, ¿no? de nuestro ser comunidad. Y la escuela revela mucho. La escuela es, el territorio escuela es uno de las instituciones, y ahora sí hablo de la institución escuela, que más pone desnuda, y digamos, qué sucede en las sociedades, porque en realidad es la experiencia social en pequeñito dentro de la escuela. Y lo que ha pasado es que en esta fragmentación, en esta disolución, que desde ya ha tenido mucho que ver con ciertas lógicas imperantes, ciertas hegemonías, y desde ya con ciertas matrices neoliberales y capitalistas, la familia ha delegado en la escuela, si ha depuesto, no importa el tipo de familia, digo, ¿no? Nosotros saquémonos de la cabeza la familia nuclear, mamá, papá, niños. No, eso no existe más, ¿sí? Existe en algún caso, pero también hay otras familias. Entonces, las familias, cuando hablamos de las familias, los múltiples modelos de familia, que puede ser la abuela y el niño, que puede ser la mamá sola, que puede ser el papá solo, que pueden ser parejas heteroafectivas u homoafectivas, no importa, ¿sí? Esa familia muchas veces, y en su mayoría, posterga o delega su propia intervención en la educación y en la crianza y en el despliegue del niño, de la niña, del adolescente, de las y los adolescentes en la escuela. Y la escuela puede algunas cosas y también tiene limitaciones. Entonces, la idea es como quebrar, por lo menos yo me lo pregunto todo el tiempo eso, cómo quebrar esa delegación, cómo reencontrarnos familia-escuela y volver a generar una alianza, que es en definitiva la alianza que puede sostener la posibilidad de una educación que eche raíces hondas, no desde la instrucción. De hecho, eso el Papa también lo dice. No estamos hablando de instrucción, estamos hablando de formación integral de la persona, de habilitación de la pregunta, de humanos que humanicen al mundo. Entonces creo que hay que buscar tramas que nos reencuentren con las familias. Y eso, a ver, ahí hay distintas experiencias que se pueden hacer en los espacios educativos, ¿no? Desde el espacio de la gratuidad, que es el que más nos encuentra con la familia, juegos, sí, disfrute, o algún espacio solidario. Uno de los elementos muy importantes que trae también alguno de los lineamientos del pacto es la cuestión, que yo se los decía, de la educación como servicio. Si nosotros podemos involucrar a los padres, por ejemplo, se menciona especialmente lo importante de las experiencias de voluntariado en las escuelas, en la formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Si nosotros pudiésemos involucrar también a los adultos en esas experiencias, ahí generamos otras alianzas. Entonces, un poco esto, ¿no? Como romper esa trama de divorcio
y hasta pelea entre la familia y la escuela. En este momento está duro porque desde ya que a la escuela se le pide que poco más que resuelva la pandemia. Está duro, pero creo que hay que reponer el vínculo, hay que reconstruir y retejer. Así que bueno, y en definitiva ese es el corazón de la Fratelli Tutti, ¿no? Y entendernos a todos como heridos y a todos como samaritanos, ¿no? Las dos cosas. Todos haciéndonos prójimos de todos, pero también entendiendo que estamos heridos, ¿no? Y que la única manera es como enlazarnos desde la herida. No sé si contesté, ¿sí? No sé si querés agregar, Néstor, algo más. Tuve un déjà vu de una canción de parroquia. Bueno, eso puede ser, ¿no? ojo, que puede ser un piropo, puede ser una denostación. No, van a ver, pero me sirvió en este sentido. Me vino esa, no la voy a cantar para no pasar vergüenza desafinando, me vino esa de Jesús te seguiré, donde me lleves iré, muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí, junto a ti. ¿Por qué me vino esta? Porque lo que me vino primero a la cabeza es, ¿cuál es el gran desafío? Tratando de ponerme en clave Francisco. Francisco es un tipo raro en ese sentido, porque lo que él dice es, hay que estar. ¿No? Habla mucho más de estar que de hacer, les diría. Hasta uno le podría decir, bueno, al final lo único que dice es que hay que estar juntos. Me parece no menor, y pensándolo en la situación en la que estamos, ¿qué pasa con la escuela en la pandemia? Que lo que queda en entredicho y en interdicto es el estar juntos, es el estar, ¿no? O sea, la escuela organiza el espacio-tiempo y tenés a los pibes ahí más o menos, están, o sea, pero acá el estar hay que construirlo por decisión, no te lo arma el aparato escolar. Y esto que la pandemia revela, ya sucedía antes. O sea, cómo recrear cualitativamente el estar por la vía del gesto, no de la arquitectura. Francisco suele hablar de arquitectura y artesanía, creo que Luján lo había puesto en alguna parte hoy, o yo lo leí en algún lado hoy, ¿no? Claro, la arquitectura de la escuela te garantiza más o menos el estar en espacio-tiempo, te ordena a los pibes, te pone en fila a los patitos y a los pibes. Pero la nueva situación devela que el estar juntos ha de derivar de la potencia de un gesto que trasciende a lo que sabemos. Eso para mí es una cuestión muy fuerte. Hay otra expresión del Papa que dice acariciar los conflictos. Es muy clínico, Francisco, ¿no? Es una casuística del inclinarse y acariciar. Bueno, el gesto del buen samaritano, ¿no? Del inclinarse sobre la situación, sobre el mundo, sobre el caído, y estar, y del plano del contacto corporal. Y ahí hay algo, otra vez digo, todo contacto corporal es mediado, siempre, también el de piel con piel. No más ni menos, me atrevería a decir, exagerando un poco, que este. Y ahí hay algo del desafío, y voy a decir ahora otro nivel, otra cosa que me parece un desafío respecto al Pacto Educativo Global más general. Si lo dejamos en el número ese 77 o 78, Francisco dice, es posible, y la segunda frase que dice es, no seamos infantiles, no le pidamos a los dirigentes que hagan lo que nosotros mismos podemos hacer. Y entonces voy a decir una barbaridad. Los que me conocen saben que soy medio bruto. Al decir algunas cosas pido perdón desde ya. Recen por mí, diría, como dice el Papa. Si dejamos el Pacto Educativo Global a cuenta de las páginas web donde nos van a contar las cosas, va a ser de un burdo ONGismo. Van a ser un montón de frases hechas, con tono internacional y sin carnadura ni sabor local. Entonces confiemos en nuestra intuición. Y tampoco critiquemos, o sea, me hago cargo también de lo que dice el Papa, no critiquemos a los dirigentes, a los que operan el pacto educativo, no. Hagamos nosotros, y ¿saben qué? Nuestra acción, nuestra capacidad de hacer es mejor, creo yo, que los mejores de nuestros discursos, incluso de los más progres. ¿No? Y entonces ahí dejarse llevar por el momento donde el gesto rompe, desafía o recupera en un plano distinto, artesanalmente,
lo que la arquitectura del discurso, con todas las palabrejas, perdónenme, me pongo, con todas las palabras, los mejores términos, el léxico, que un día es la resiliencia, otro día es una, todos sabemos las modas en pedagogía, ¿no? Entonces combinemos, y una última, y con esto termino, una invitación a romper las dicotomías fáciles. ¿Es Pablo Freire? Sí. ¿Es Sarmiento? También. O quien fuera, no me meto en el ámbito de ustedes. Pero hay ser capaces de mezclar, justo que en estos días en Argentina, desde ayer, antes de ayer, cuando es que fue, está todo en cuestión la clave del mestizaje, las identidades, etcétera, ser capaces de mantener las polaridades abiertas y los mestizajes activos. Me parece que ahí hay una cosa, un desafío muy, muy lindo, y los que nos llevan la delantera en ese sentido, gran inflexión histórica, las generaciones siguientes saben de esto más que nosotros. Gran desafío de la educación, ¿no? Esta especie de inflexión, inversión, de dónde vienen las cosas. Yo creo que ahí, dentro de lo pesadillesco, que es mucho de lo que vivimos, hay una gran, es la maldición china, ¿no? Ojalá te toquen vivir tiempos interesantes. Estamos en esa. Yo le sumo una palabrita a lo que ustedes dicen en esta clave. Nosotros hace un tiempito tuvimos la asamblea de CONFAR, algunos de los que aquí estamos participamos de ese espacio, y la hermana Liliana Franco, si ustedes recuerdan, nos regaló 10 verbos para repensar estos tiempos. ¿Se acuerdan cuando trabajábamos también el tema del ser samaritanos? Y yo voy releyendo algunos documentos de Francisco en uno de los encuentros que él tiene con los jóvenes economistas, repensando el tema de la fraternidad y la economía. Les regala 4 verbos, algunos de ellos coincidentes con lo que planteaba Liliana Franco en aquellos 10 verbos que nos planteó cuando estuvimos en la asamblea de la CONFAR, ¿no? Y Francisco habla de animar, habitar, apasionar y acompañar. Miren qué lindos 4 verbos para poner como pilares en las puertas de nuestras comunidades educativas. Porque cuando hablamos de animar, habla de ponerle ese espíritu de fortaleza y de transformación a lo que hacemos, que el currículum no sea letra muerta, sino que sean elementos de transformación de la vida de cada uno de los estudiantes y las estudiantes que está en nuestras escuelas. La clave de habitar el territorio escolar. Y si ustedes recuerdan, hace algunos años trabajamos fuertemente esto en CONFAR, ¿no? El tema de ser hospitalarios, el tema de ser habitables. Hablamos del lenguaje que sea habitable y de un lenguaje que nos permita ser habitado por todos y por todas. El tema de apasionar, entonces en esto de poder, justo hoy que es la fiesta del Sagrado Corazón, ¿no? Ponernos en ese corazón apasionado que es capaz de poner el cuerpo completo, de jugar el todo por el todo, ¿no? Y la clave del acompañamiento, como eje de esto que decían Néstor y Luján, de esta experiencia artesanal. Nosotros en educación creemos que la educación es una experiencia artesanal. Acá no hay recetas, no hay planes generales para todos, son experiencias artesanales que implican la vida de cada uno y de cada uno, ¿sí? Entonces, pensaba en los verbos, ¿no? En cómo también nos marcan, y en este desafío grande de pasar los verbos a gerundios, de ponerlos en funcionamiento. Como animamos, animando, como habitamos, habitando, como apasionamos, apasionando, como acompañamos, acompañando. Me parecía, mientras los escuchaba, hacía esta síntesis, ¿no? Y ahí también, una preguntita que ponía Ariel. De hecho, una de las cosas bellas es que por eso partíamos de acentuar la cuestión de que el pacto se formula como pacto, no como programa, no como actividad, no como un documento oficial, si se quiere, de la Iglesia, sino que se plantea como pacto, porque en realidad son estos 7 principios
que en realidad están en nuestros idearios institucionales, de alguna manera están, pero para que espejemos y desde la realidad concreta de nuestros espacios educativos podamos como comulgar con ello, ¿no? Y entonces ya eso es el pacto, ¿no? Poder espejar. Obviamente que, como decía Néstor, uno puede o no, ahí en la página esa hay subidas experiencias locales que revelan elementos de este pacto, uno puede o no hacer eso, pero digo, es muy, muy, muy permeable, muy amplio, y a la vez esto que puede tomar cuerpo y raíz en cualquier experiencia local, de localía, de identidad, de ser, de una trayectoria educativa. Ahora, Luján, ¿sabes qué me parece? Perdón, no te interrumpí. Ibas a seguir, perdón. No iba a seguir, es que había una pregunta que estaba bien, como que me parecía Sí, que vos la podías tomar. Pero va por ahí también el tema del pacto y lo paradigmático. Entonces le quisiera agregar algo de lo paradigmático de Fratelli Tutti a lo del pacto. ¿Cómo ponerle horizonte de apertura en el todos y en la universalidad? ¿Cómo ponerle, perdón la palabra, el virus Fratelli Tutti al pacto? Un pacto está hecho de por lo menos tres cosas. Los actores, las palabras que lo sostienen, toda la discursividad que deja entrar o no mundos y sus consecuencias, ¿no? Y entonces, ¿cómo aplicarle a las tres cosas el factor Fratelli Tutti? De samaritanía política, de corazón abierto y mejor política, de sombras de bueno, todo lo que estaba ahí, porque ahí creo que está la gracia para que, por eso yo dije esta cosa un poco que no se ONGice, en el sentido, el Papa muy tempranamente dice, la Iglesia no es una ONG. ¿En qué sentido? La Iglesia es una cosa de pueblo y de redención. Hay algo, hay una atracción que es al mismo tiempo espiritual y muy terrena, en el sentido que es terreno lo popular, que tracciona lo disciplinario, las redes institucionales, etcétera, a las que después, por supuesto, debemos volver. ¿Qué le vamos a hacer? Pero con un momento de apertura que es tanto espiritual como popular, tanto trascendente como político, que rompe, abre y reconstituye a otro nivel. Y el otro comentario que iba a decir sobre lo que decía Evangelina de los verbos, sin sustantivarlos, Evangelina lo dijo ahí con los gerundios. En nuestro habitar es el clásico, se sustantiva habitar. Entonces queda medio como una palabra que queda lindo decir, el habitar, y después nadie sabe bien qué quiere decir, porque no está acompañado casi de ninguna acción. Entonces, gerundio y todas las conjugaciones posibles en quinta persona del plural, ni siquiera, ¿no? O sea, como una especie de vuelta de tuerca y en una mezcla de futuro anterior con pretérito hiperpluscuamperfecto, una conjugación que realmente nos desafíe y la podamos disfrutar. No sé cómo se hace, pero sí creo que por ahí hay que explorar, ¿no? Y el modo samaritano es desviado del camino y con uno que parece que no es de los nuestros. Con el malo, ¿no? Hermanos entre malos sería la cosa. Ahí hay una pregunta interesante que dice, Patricia dice, por allí va mi cuestionamiento, ¿cómo construir pueblo en una sociedad tan polarizada? Bueno, ahí le vamos a dejar la palabra a Néstor. Yo creo que el concepto de pueblo y de pueblo, digamos, como también hasta concepto, no como hasta, sino como concepto teológico, implica también la inclusión de la polarización, porque justamente es traer el conflicto a la realidad del camino. Pero bueno, lo que pasa es que lo podemos decir desde un lugar eso. Hay quien negaría eso y diría, no, para ser pueblo no podemos estar polarizados o no podemos estar... bueno, habría que pensar si caminar ciertos rumbos también no implica también la diferencia, ¿no? Involucrarla, porque el concepto de pueblo no es un concepto de uniformidad necesariamente, pero creo que eso lo va a ampliar mejor Néstor.
no sé, no es fácil, pero sí tengo una intuición ahí, porque obviamente todos estamos pensando esto porque nos atraviesa. ¿Qué me sale decir? ¿Dónde? En la sociedad polarizada, no hay otra. Claro. O sea, salirse de ella, si se sale entrando en ella, ¿no? Y yo diría algo que creo que todos nosotros intuimos, yo tengo esta formulación. Donde está la polarización, donde está la grieta, hemos de poner los verdaderos conflictos definidos por aquellos que debemos acariciar, ¿no? Entonces diría, no sin toma de partido, no con una falsa armonía, No, sino viendo aquello que la grieta y la polarización recubren de una manera que, bueno, es la que es, pero adentro de eso la tenemos que reemplazar, no tanto por la eliminación, como decía Luján recién, ni por la eliminación de la polarización, ni por el cierre de la grieta, sino por la puesta ahí de los conflictos que podamos hacer verdaderos en el momento en que los samaritaneemos. Perdón por el invento de la palabra. ¿No? Ahí hay algo que me parece que podemos realmente aportar. Y por supuesto, como educadores y educadoras, construyendo junto con los chicos y las chicas, los y las jóvenes, elementos para trascender por adentro esta sociedad totalmente fracturada, gramaticalizada por el odio y por la banalidad de la palabra, y haciéndolos y haciéndolas reencontrar en su corazón abierto con la mejor política. No sin ello, sería, ¿no? Uh-huh. Y ahí Ariel también va haciendo como una reflexión, pero también una pregunta, ¿no? La Fratelli Tutti nos desafía a mirar más lejos, a abrir horizontes. Podemos plantear, como para que nos lo podamos preguntar también como educadores, como educadoras, podemos plantear propuestas educativo-pastorales para la aldea global, casa común, o para la casa chica, la cueva, ¿no? Como ahí, como horizonte corto o horizonte amplio, ¿no? Horizonte abierto o cuidar la quinta, y ahí se juega mucho como la frescura del proyecto educativo, porque si se trata solo de cuidar la quinta, y es a corto plazo eso, es a muy corto plazo. La realidad es que lo estamos viviendo eso, como educadores y educadoras, los colegios de gestión privada con la pandemia, estamos atravesados por situaciones críticas y complejas. Ahora, si solo pensamos en términos de supervivencia económica y no pensamos en términos de qué implica ser educadores, qué implica la escuela en este contexto, y bueno, ahí nos vamos a equivocar, ¿no? Si tenemos solo la mirada más mercantilista o de... Me parece que ahí va como el horizonte abierto, que nos lo podemos preguntar. Y también escribe algo re lindo, Ariel, que dice, bueno, hay un cambio paradigmático en el nombre, pacto global en lugar de contrato liberal, ¿no? Entonces, no solo nos replantea los marcos teóricos y prácticos, sino además nos invita, como escuchábamos en una formación, en una capacitación en febrero institucional, a reforestar ciertos conceptos, ¿no? A traerlos, a repensarlos y a reforestar determinadas palabras para saber qué decimos cuando decimos. No sé si alguien tiene alguna consulta o pregunta más o algo que quiera compartir, ¿no? Alguna intervención que quiera hacer. Pueden abrir el micrófono si alguien quiere hacer alguna palabrita así, porque también está bueno poder escucharnos las voces. Nos quedan unos 10 minutitos y después vamos a ir cerrando, pero si alguien quisiera compartir una palabra, este es el momento, ¿sí? Bueno, muchas gracias, ahí están escribiendo excelente encuentro. La verdad que esperamos haber dado algunas herramientas, ¿no? Algunos elementos como para seguir pensándonos. Nada está acabado.
no tenía la pretensión de serlo tampoco esto, sino solamente como esto que decía Néstor, poder permitirnos leer ciertas provocaciones para provocarnos y para convocarnos a revisar nuestras apuestas, nuestras identidades como educadoras, como educadores. Yo también bueno, primero... sí, perdón. Adelante. No, perdón, Néstor. Primero, darle las gracias por esta oportunidad. Para mí es la primera vez que participo, ya prácticamente estoy yéndome de la educación por el servicio de la jubilación, pero tengo casi 38 años de trabajo en la docencia, y para mí esto, refrescar la memoria, retroalimentar, renacer, hasta podría decir, ¿no? Y veo muchos colegas acá muy jóvenes que ojalá este nuevo mundo verdaderamente se dejen transformar, porque nosotros muchas veces hemos tenido que venir de una formación educativa, como decía Néstor, te marcaban los caminos y tenías que seguir derechito, derechito por ese camino. Pero hoy tener tantas aperturas, hay nuevos paradigmas. Entonces para mí es algo maravilloso. Imagínense, estaba prácticamente yéndome, y para mí este cambio de la dualidad educativa me costó mucho, pero sin embargo, gracias a Dios, el tener la posibilidad de trabajar con religiosos y religiosas, siempre he tenido la mente muy abierta y eso me ha ayudado. Excelentes las exponencias y ojalá pueda tener la oportunidad de seguir participando de estos encuentros. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias a ustedes. Yo quería agradecer también, no sé si hay alguna intervención más, pero una mención sobre la fiesta del Sagrado Corazón. El tema de estar en eje, ¿no? La devoción del Sagrado Corazón es estas devociones del centro de la persona, ¿no? Que me parece que son muy fundamentales. Y al mismo tiempo esa oración tan habitual, en vos confío, tener en quién confiar, ¿no? Me parece que es bien interesante. Y además, la devoción del Sagrado Corazón trae la figura de Jesús. Uno podría decir mucho más la de Jesús que la del cristianismo, ¿no? Y ahí me parece que la figura de alguien, milagrero de gestos y de palabras tocables, viene muy al caso. Y me acuerdo que el año pasado me tocó hablar, un poquito después de que salió la Fratelli Tutti, con los betarramitas, el Sagrado Corazón, ¿no? Son los Sagrados Corazones de Betarram, algo así. Me acuerdo que terminé diciéndoles esto, pero más citando el Evangelii Gaudium. Le decía esto, el tema de la alegría del corazón. Entonces, le decía esto, del Evangelio la alegría, y de la alegría las evangélicas, ¿no? Y de las alegrías las evangélicas. En este tiempo tan duro en tantos sentidos, tan triste en tantos otros, recuperar la capacidad de gozo en el corazón, ¿no? Ahí como la de los discípulos de Emaús, ¿no? ¿Acaso no ardía nuestro corazón mientras conversábamos? ¿Acaso no ardía nuestro corazón mientras los chicos hacíamos clases en WhatsApp, en Zoom, en como pudiéramos? Bueno, tener buenas conversaciones, muy del Papa también, diálogo corajudo y persistente, y también gozoso, que nos permita seguir encontrándonos. Así que agradecerles un momento también que para mí ha sido de ese tipo. Gracias, gente. No sé si tenemos un minuto más. Luján, Néstor. Sí, Gaby, sí. A mí me queda como desafío, me parece, cuando ustedes estaban trabajando lo de Fratelli Tutti 77 y esta centralidad del tema de pueblo. Me acordaba de un libro de José Comblain sobre Pueblo de Dios, bueno, casualmente como parte de su neumatología, y esta raíz judeo-cristiana del término pueblo, ¿no? Profundizar, digo, Luján también como biblista y todo lo demás, por todas las cuestiones que se estuvieron conversando, esto de educación y pueblo, y lo central que es en el magisterio de Francisco, este término de pueblo, intuyo que a mí me queda más como un desafío,
profundizar en esta raíz judeocristiana, como dice Comblain, que está antes de que se usara pueblo en, no sé, en la sociología o en la política. La raíz es judeocristiana, es bíblica totalmente, entonces intuyo que necesitamos estudiar o profundizar esta dimensión bíblica de pueblo, para abrirnos a todas las cuestiones estas que ustedes bien plantearon, ante las polarizaciones, y, ¿no? Bueno, me queda como tarea. Volver Gabriela, a me dejás hacerte dos comentarios, me suenan, uno que me quedó y uno que me viene ahora con lo que vos decís. Ajá. Fratelli Tutti, porque diría judeo-cristiana y semita, porque Fratelli Ajá. Tutti es una encíclica muy musulmana, muy musulmana. El Papa lo dice y usa una palabra literalmente musulmana, porque es el significado de musulmán, someterse. Yo sé que suena raro someterse y feo, pero refiere a someterse al amor. Porque él dice, tenemos un solo Padre y eso es lo que nos hace hermanos. Eso es islamismo puro. Si él me escucha, capaz que me diría, Néstor, me está poniendo en un problema, pero yo creo que ahí hay algo, esa raíz, por eso creo que lo habla con el imán, etcétera, ¿no? De un sometimiento total al amor, que da libertad, por un lado. Entonces la raíz semita también, e islámica en particular, ¿no? Religión demonizada, todo lo que ya sabemos. Y del otro lado, Gabriela, la raíz judeocristiana y la raigambre latinoamericana y argentina, con todas sus crudas y encantadoras resonancias muy concretas de nuestra historia larga, mediana y corta y presente, argentina y latinoamericana, y de cada lugar. Yo creo que ahí hay un combo muy, muy, muy lindo y muy rico para hacer. Conjugar pueblo en todos los idiomas conceptuales Sí. Que nos alimentan. Toda la recepción, sí, por supuesto, de la teología latinoamericana, obvio, pero hablaba de la raíz. La raíz, ¿no?, bíblica, de la raíz bíblica. Exacto. Sí. Bueno, muchas gracias a todos, porque enseguida se nos va a cortar la transmisión, porque está previsto el Zoom para que termine ahora a las 20. Agradecerles, por supuesto, a María Luján, a Néstor, a todos los participantes, también a a Clar, que nos ha facilitado el Zoom para tener la posibilidad de que muchos puedan participar y que podamos programar una reunión de 2 horas para compartir con ustedes. Bueno, estamos muy contentos, con muchas repercusiones. Ustedes han ido viendo, Luján y Néstor, lo que está poniendo la gente en el chat. Así que muy agradecidos para ustedes. Para cerrar, solamente decirles a todos y a todas los que están participando en la charla, si bien después vamos a pasar la información y está en el Facebook del Espacio Educativo CONFAR, nuestro próximo encuentro es el viernes 27 de agosto con la temática Solidaridad y Desarrollo en el mismo horario. Allí nos acompañarán Emil Secuda y el hermano Patricio Bolton. Y el próximo, el siguiente y el último, es el miércoles 27 de octubre sobre la temática Dignidad Humana y Ecología Integral. En ese nos sumamos al planificado por CLAR, la Comisión de Educación de CLAR. Todavía no está confirmado quiénes serán los que nos acompañen en ese encuentro. Y ahora sí, para finalizar, porque ya se nos termina el horario, a mí hay una expresión del Papa Francisco en la locución del 15 de octubre del 2020 sobre el Pacto Educativo Global. Quiero compartir, sobre todo también valorizando este aporte de Néstor como de Luján para repensar la escuela, la educación dentro de los desafíos del Pacto Global y de Fratelli Tutti. Dice así, fíjense, es para que pensemos en grande, y no solamente en contenidos y cosas para hacer en la escuela. Todos somos conscientes de que un camino de vida necesita una esperanza basada en la solidaridad. Y compartir con ustedes que cualquier cambio requiere un itinerario educativo para construir nuevos paradigmas.
capaces de responder a los desafíos y emergencias del mundo contemporáneo, para comprender y encontrar soluciones a las exigencias de cada generación y hacer florecer la humanidad de hoy y de mañana. Muchas gracias a todos. Si quieren pueden habilitar los micrófonos para saludarnos y despedirnos. Y nos estamos viendo en el próximo encuentro del viernes 27 de agosto. Gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por el espacio, muy bueno. Gracias, de corazón. Gracias y bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.